Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar estudiando las cartas apostólicas. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 12 de Romanos, que es un capítulo muy hermoso. Y es muy hermoso porque nos invita a renovarnos, a refrescarnos, a cambiar, a llenarnos de Dios, a que Él nos haga más plenos, más llenos, nos fortalezca, nos haga crecer. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga en esta enseñanza. Padre bueno, visítanos con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos porque queremos ser renovados por ti, Señor. Venga tu gloria y tu bendición a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Queremos que tú estés con nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Romanos 12:2 dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es la invitación al inicio del capítulo que Dios nos hace a renovarnos, a no conformarnos con lo que estamos nosotros viviendo día a día, sino que nos renovemos por completo y que avancemos no según las ideas de época, de este siglo, de este momento, del mundo, sino en base a la bendición que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Y me gusta mucho, y lo hemos mencionado, el ejemplo de Edison, que tuvo el inventor muchas partes en su vida que lo hacían un perdedor. De niño él fue considerado un mal estudiante, hizo patentes al inicio cuando empezó a inventar que resultaron ser un fracaso. Por ejemplo, hizo un contador de votos para las elecciones y fue un desastre comercial porque no lo vendió, no le salió bien. Y empezó a hacer experimentos, y cuando hacía experimentos agarraba aparatos que existían y los manipulaba, y luego le explotaban y generaba pérdidas porque pues ahora ya había echado a perder un aparato y luego otro, y fallaba mucho. Y él es famoso por la invención del foco, pero lo intentó y lo intentó y lo intentó 1000 veces, dicen sus historiadores, 1000 intentos fallidos hasta que finalmente logró crear el foco. Y la razón por la que él triunfó es que él veía sus fallos no como derrotas, sino como un aprendizaje. Él decía: el fracaso no es el final, es parte del proceso. No fracasé 1000 veces en hacer focos, sino descubrí 1000 maneras de no hacerlo, porque ya lo hice de esta forma y no salió, y de esta forma y no salió, etc. Y también integró varios equipos de trabajo, o sea, no era una persona que no escuchara. Escuchaba a los demás, no trabajaba solo, sino cuando alguien le daba alguna sugerencia, alguna buena idea, alguna opinión, oía las opiniones de los demás y se renovaba con ellas y decía: a lo mejor tiene razón, ahora vamos a hacerlo como él dice o como dice ella. Y entonces se renovaba y tenía mucha innovación, y la innovación requiere colaboración, porque siempre es bueno que no sea una mente, sino que sean 2, 3, 4 o más personas. Finalmente, en su persistencia, él tuvo un éxito. En 1879 hizo un foco práctico, duradero y útil que era para el uso cotidiano, que ahora pues tenemos la vida transformada por su invento. También fundó la General Electric Company, que fue una de las empresas más grandes del mundo y fue originada por él, y perseveró en sus inventos y prácticamente transformó la vida moderna. Él estuvo involucrado en el fonógrafo, en el micrófono de carbón, en el telégrafo, aunque ya existía, lo mejoró, en el proyector de cine, que también tuvo colaboraciones. Apoyó junto con otros la creación de la red eléctrica e industria moderna, el poder transportar electricidad, y se renovó. Falló muchas veces, pero con cada fallo no se quedó en el piso, no se quedó llorando, no se quedó lamentando, sino se levantó, cambió y cambió una y otra vez hasta que lo hizo cada vez mejor y le fue muy bien. Y Dios nos invita a nosotros a renovarnos, nos invita a nosotros a que cambiemos, a que seamos diferentes, a que, pues si ya pasaron malas cosas en un momento o en otro, finalmente dice Dios: yo estoy contigo, yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar, yo te quiero enseñar a hacerlo bien y quiero que tú seas renovado. Y de esa renovación a la cual Dios nos llama, y estamos leyendo el inicio del capítulo de Romanos 12,
nos invita a renovarnos en varias áreas y vamos a ver la primera de ellas, que es el entendimiento. Y vamos a leer el verso 1 y el 2, ahora de manera completa. Habíamos iniciado solamente con el 2, pero leemos completo Romanos 12, 1 y 2. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos invita la Biblia a que nosotros mismos seamos como un sacrificio vivo. Es decir, hace referencia a la forma en el Antiguo Testamento en la que ellos se acercaban a Dios a través de ofrecer algún sacrificio a Dios, pero dice, finalmente yo lo que quiero es que tú mismo seas el sacrificio, o sea, que tú me ames con tu ser. Y para que lo hagas, quiero que tú uses el culto racional y que tú renueves tu entendimiento. O sea, la forma de entregar tu vida a mí es muy lógica, es muy racional, es muy mental. Tienes que renovar tu entendimiento. Lo primero que Dios quiere que renovemos es nuestro entendimiento. Y Jesús hizo una referencia para servirle con prudencia, para renovar nuestro entendimiento. Dice Mateo 24, versos 45 al 46, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Fíjate que está hablando de una persona que sirve, un siervo, una persona que sirve en aquello que Dios valora mucho, que es su casa, su iglesia. Pero dice que es fiel porque cuida aquello que Dios desea que cuide, que es su casa, y que Él es fiel y prudente, que lo hace a tiempo. Entonces, ese sacrificio vivo al cual Dios nos llama a ofrecernos a nosotros mismos, implica prudencia, implica no solamente un esfuerzo físico, sino implica una renovación, implica utilizar el culto racional, implica el hacerlo a la manera de Dios. Y aún para eso, para el cuidar, alimentar y velar por otros, hay que usar mucha lógica. Si no usamos el sentido común, si no usamos lo que conviene, si no razonamos con prudencia, terminamos teniendo explosiones de repente de mucho fervor, de mucha actividad, de muchas cosas que luego se apagan por el agotamiento, por el cansancio, porque ya no puedes. Y como dijo algún hombre, el principal enemigo del avivamiento es el agotamiento, y muchas veces eso ha pasado en la historia. En grupos se encuentran a Dios, que se avivan, que empiezan a llenarse del Espíritu y que se ponen a hacer muchísimas cosas y después están todos agotados y cansados porque no renovaron su entendimiento. Dios quiere que hagamos un servicio fiel y prudente, que no nos quememos innecesariamente en una cuestión que sea ilógica o descoordinada. Y de tal manera que la primera invitación es a renovar nuestra mente. Efesios 4, versos 22 al 23, dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De nuevo, te invita a esa idea. Vamos a renovarnos y esa renovación inicia en la mente. Tenemos que cambiar nuestro switch mental. Ya no es como lo hacíamos en la pasada manera de vivir, que era en base a impulsos, en base a lo que habíamos aprendido, lejos de Dios, pero ahora Dios quiere que usemos el espíritu de nuestra mente, que lo renovemos, que entendamos mejor las cosas, que veamos la Biblia y la veamos por lo que dice ahí, que oremos y busquemos: Dios, ayúdame a entender las cosas de una mejor manera, ayúdame a hacerlo diferente, ayúdame a ser mejor en esto, cámbiame tú y dame ideas. Y eso implica el cuestionar todo y el empezar a pensar de una manera abierta y diferente y a renovarte en cómo lo estás tú haciendo. Si vas a servir, por ejemplo, en un hospital, pues hay un montón de hospitales que puedes ir tú, pero uno que sea cercano para que no te agote, para que no estés haciendo mil trajines de un lado a otro. Si vas a predicar, pues que sea el mayor número de personas posible, según tú tengas alcance a ellas. Si vas a hacer un servicio, cualquiera que este sea, aprendiendo a hacerlo de quienes ya lo han hecho, cuidando tu cuerpo, tus fuerzas, teniendo continuidad para que exista un fruto en eso que tú estás haciendo.
y de esa manera renovar nuestra comprensión de las cosas, conocer a Dios y ser conocidos por Dios para que tengamos una nueva forma de hacer lo que estemos haciendo para Dios, nuestro sacrificio vivo, nuestro esfuerzo de amor para Dios. Y cuando estamos renovando nuestra mente y dejando nuestra vida pasada, mucho es porque dejemos que Dios nos conozca, porque tengamos una actitud humilde ante Dios y vayamos con Él. Gálatas 4, versos 7 al 9, la primera parte del 9 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y aquí está hablando de una evolución en ese cristiano. Te está diciendo que antes andaba como esclavo y que luego se hizo hijo, que era pobre y que se hizo heredero, que cambió del paganismo y de servir a lo que por naturaleza no eran dioses y se hizo ahora cristiano. Obviamente hay un conocimiento de Cristo y una evolución en esa persona. Pero te dice, no solamente tú conociste a Cristo, sino algo muy hermoso, Cristo te conoció a ti, siendo conocidos por Dios. ¿Qué es eso de siendo conocidos por Dios? Se refiere a que pongamos nuestra inutilidad delante de Dios. A que digamos, Señor, la verdad, no sé hacer esto. Quiero amar, quiero servir en esto, quiero compartir tu palabra, quiero ayudar a un niño, o quiero ayudar a un anciano, o quiero hacer esto o aquello, pero la verdad no lo sé hacer. Y cuando somos conocidos por Dios, porque Dios viene y le presentas el problema y te ve y entonces te empieza a ayudar. Como un hijo que va con su padre y no sabe cómo reparar algo, no sabe cómo armar algo, no sabe cómo hacer algo y va con él y le dice que le ayude. Así necesitamos ser nosotros. Entonces somos conocidos por Dios porque presentamos nuestros problemas ante Dios, porque presentamos nuestra necesidad de aprender ante Dios. Y entonces Dios nos conoce y te dice, a ver, te voy a ayudar, se sienta contigo, te bendice, te renueva el espíritu de tu mente. No es el cristianismo un camino de orgullo, de decir yo lo voy a hacer y yo sé cómo hacerlo, yo he aprendido de aquel y de este y del otro, sino es el cristianismo un camino de cuestionarse, renovarse, ir con Dios y hacer las cosas de una mejor manera. Que Él venga, que Él te enseñe, que Él te conozca. Entonces, caminando en esa humildad, Dios puede venir y renovarnos y cambiarnos y hacernos entender las cosas de una mejor, mucho mejor manera. Y Dios desea eso. De hecho, cuando venga Cristo, dice que una de las características por las cuales va a recibir a los que fueron benditos y los va a poner a la derecha y por los cuales va a desechar a los que no van a ser aprobados en el juicio y va a ir creando las dos multitudes. Eres juzgado, te pone a la derecha o te pone a la izquierda. Una multitud que va a ir al lago de fuego y otra multitud que va a estar con Él para siempre. Y entonces la forma en la que Él va a desechar a todos aquellos que no se rindieron a Él es: nunca os conocí, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, nunca viniste y pusiste tus problemas ante mí. Nunca pusiste tus tentaciones, nunca pusiste tus debilidades, nunca pusiste tu necesidad de crecimiento. Nunca te conocí. Y en cambio a los otros les va a decir: mira, yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, y todo eso se aprende de una mejor manera cuando va uno y lo pone. Dios, no sé amar, no puedo amar como tú quieres que lo haga, enséñame a amar, tú produces el querer como el hacer, ayúdame por tu buena voluntad a que yo lo pueda hacer de una manera correcta. Y esa renovación entonces que inicia en la mente nos lleva a la segunda área que viene en Romanos 12. Hemos leído los versos 1 y 2, pero seguimos leyendo el capítulo y vamos a ver el verso 3, que habla otra área de renovación o otro principio que debemos de tener claros para ser renovados. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Y entonces te está diciendo que debemos de tener el concepto adecuado de nosotros, que no seamos inflados, que no nos creamos que sabemos mucho cuando no sabemos mucho. Que no nos creamos que somos expertos en algo si no somos expertos en algo.
Que pensemos con cordura, que no seamos fanfarrones, como esa gente que dice, no, sí, yo todo lo puedo y lo domino y sé esto y sé lo otro y luego sale todo de cabeza. Sino que tengamos la justa medida de nosotros, tampoco que nos despreciemos, porque si finalmente sabemos hacer algo, pues hay que ponerlo con cordura, decir esto sí, esto no, etc. Entonces, para poder ser renovados, tenemos que tener una visión de nosotros mismos con cordura. Tenemos que evaluarnos de tal manera que tú conozcas cuáles son tus debilidades, que tú sepas, me falta templanza, me falta cuidar mi salud, me falta aprender más la Biblia, me falta orar con más fervor, me falta buscar un sentir de Dios para esto o esto otro. Puedo crecer y puedo hacer esto mejor aquí y allá. Esto lo aprendí y salió muy bien. Acá me fue muy mal porque no hice equipo con Dios como lo debía haber hecho. Te puedas autoevaluar. Pero si no piensas de ti con cordura, si todo está perfecto, si todo está muy bien, si nunca evalúas, si tienes un concepto más alto de ti mismo que el que debes de tener y nunca te cuestionas, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, pero no solamente para saber si estás o no, sino también para saber cómo está tu crecimiento. ¿Cómo saber dónde tienes tú que crecer si no evalúas y dices, ay, creo que me falta esto, me falta lo otro? O como alguna vez el apóstol, Dios, ¿por qué me pasan esos problemas? Y Dios le dice por qué le pasan esos problemas. Edison sabía muy bien en qué le iba mal. Ahora probé con este elemento el foco, ahora lo probé con este gas, ahora lo probé con tantos volts, ahora lo probé de esta otra forma y no salió, de esta otra forma y no salió, y no salió, y no salió. Ya sabía en todo lo que había fracasado. Lo evaluaba, lo cambiaba y proponía una manera nueva y nueva y nueva. Entonces nosotros tenemos que entender qué te falta. Tenemos que autoevaluarnos, tenemos que conocernos. Si deseas servir mejor, tienes que entender en qué te falta, en qué puedes hacerlo mejor, cómo puedes adorar mejor. Me falta ser formal, me falta ser puntual, me falta esta área, esta otra. ¿En qué tienes que madurar? Cuando amas a Dios, piensas, ¿cómo lo voy a hacer mejor? Y empiezas a renovarte para hacerlo de una mejor manera. Entonces el milagro de la renovación empieza también con una humildad. Ezequiel 11, versos 18 al 20 dice, y volverán allá y quitarán de ella sus idolatrías y sus abominaciones, y les darán corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su corazón de carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Entonces, está hablando de una salvación. ¿Cómo se dio esa salvación? Dios, tenemos que volver a nuestro pasado y quitar todas las idolatrías. Nuestra vida ha sido abominable y tuvimos tantas cosas a las que le dimos un lugar que no le debíamos de haber dado. Nos pusimos a adorar y a seguir las pasiones, en ese caso ídolos paganos, en el caso de nosotros podrían ser muchas otras cosas. Pero Dios, quiero tener un espíritu nuevo, ayúdame. Quiero quitar este corazón de carne insensible, que no te ama, que no te procura, que no es sensible a tu espíritu. Dame un corazón sensible, Señor. Y empieza la persona a humillar toda su vida y Dios te quita ese corazón de piedra, te pone un corazón de carne, te da un espíritu nuevo y te pone de tal manera que puedas seguir creciendo y puedas ir hacia adelante. ¿Cómo inicia todo eso? Con humildad. Entonces, si Dios nos está enseñando el camino cristiano, no es solamente la humildad al principio, no es la humildad para encontrar la salvación, sino es la humildad para encontrarla, para permanecer en ella, para guardarla y para crecer, y para evaluarte cada día cómo vas, para entonces ponerte delante de Dios y seguir adelante y que Dios se glorifique en tu vida como Él lo desea hacer. Pablo se llenó de revelaciones y de poder a través de un camino de humildad que además Dios lo fomentó en él, aunque ni siquiera lo pidió, pero lo tuvo humillado, porque no había manera en la que lo pudiera hacer un buen apóstol si no era a través de la humildad. 2 Corintios 12, versos 7 al 9, dice Pablo hablando, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, tenía muchos problemas, muchas aflicciones, muchas persecuciones, muchas palizas. Varias veces lo dejaron medio muerto, y tan muerto que pensaron que ya ahora sí estaba muerto, y lo dejaron ahí entre todas las piedras y parecía un gato con muchas vidas que se levantaba otra vez, todo herido, sangrado, con las marcas del maestro, decía el mismo Pablo, con cuántas rajadas y golpes y chichones y circunstancias habrá tenido Pablo. Esta me la hicieron en tal ciudad, esta me la hicieron en tal ciudad, aquí me hicieron esto y lo otro. Entonces decía, Dios, ya no quiero ser apaleado, ya no quiero tener debilidades, ya no quiero tener crisis, ya no quiero estar así, ya basta, Señor, quítame todo eso. Y Jesús le contestaba, que te baste mi gracia. Yo te voy a dar fuerza para vencer. Yo te voy a ayudar a que tú perseveres. Yo te voy a poder levantarte. Y a lo mejor veía otra vez en la siguiente ciudad que otra vez agarraban piedras y decía, híjole, Señor, ya no tengo ganas de otras pedradas, ya no tengo ganas de seguir adelante, pero dame tu gracia. Y entonces Dios le daba su gracia, su favor, su fuerza, lo ayudaba, le daba revelaciones. En una ocasión hasta el 3er cielo lo llevó. Imagínate ir vivo al cielo y poder ver el cielo, poder ver aquel lugar. Era una grandeza de revelaciones increíble. Entonces, cuando Pablo tenía esos problemas que realmente eran grandes y que estaba perseguido a muerte, después de ver las revelaciones de Dios decía, esta leve tribulación momentánea es tan grande lo que me espera ya. Es tan hermoso cuando yo voy a Dios y me da su fuerza, que el que lo estén apaleando y golpeando y amenazando de muerte es una leve tribulación momentánea. Es un precio pequeñito por esa gloria tan grande que Dios tiene para mí, porque es enorme. Pero ¿cómo le hacía a Dios? Lo tenía en debilidad. ¿Para qué lo tenía en debilidad? Para que se mantenga humilde. Entonces, si Dios nos tiene en debilidad, a través de una enfermedad, a través de una crisis económica, a través de una persecución, a través de un problema, a través de que la gente no te entienda, a través de calumnias, a través de lo que sea, si eso te sirve para que tú te acerques más a Dios, qué bueno. Benditos problemas, benditas aflicciones, porque entonces a lo mejor si no estuvieran los problemas estaríamos tan arrogantes, tan inflados, no, yo todo lo puedo, no, yo estoy fuertísimo, no, yo gané un montón de dinero, no, yo logré esto y lo otro y acá, y estaríamos bien envanecidos y bien lejos de Dios. Pero cuando tenemos muchos problemas, Dios nos ayuda a estar humildes, y el estar humildes nos ayuda a poder crecer. Entonces, benditos problemas. Pediremos por nuestras necesidades, y si Dios quiere que las padezcamos, pues bendito sea, porque merece que en las buenas, en las malas y en las peores sigamos siendo leales y le amemos a Él y caminemos con Él. Ya llevamos 2, renovar la mente y caminar con humildad. Vamos a ver la tercera área de renovación que viene en Romanos 12. Ahora leemos los versos 4 al 5. Dice, porque de la manera en la que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. Y te da un ejemplo del cuerpo humano. Y te dice que todos somos una colectividad en la cual somos el cuerpo de Cristo. O sea, el lugar en donde Cristo reposa y donde se glorifica en este mundo. Y eso es grandísimo. No es una persona, sino es una instrucción a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y te presenta esa idea del cuerpo, pues sabemos que el cuerpo está hecho por muchas células, millones de células,
y además por sistemas, porque se agrupan en sistemas las células, que trabajan de manera coordinada entre ellas mismas y que además son útiles y que si quitas uno se cae todo el cuerpo. Por ejemplo, hablando del cuerpo humano, el sistema digestivo transforma los alimentos que ingerimos en nutrientes y gracias a ese sistema todas las células del cuerpo pueden comer y pueden tener energía. Y se nutren de oxígeno, porque no solamente es tener el alimento, sino también para poder hacer procesos químicos, el oxígeno que te entra a través de otro sistema, que es el respiratorio. Pero ¿cómo vas a llevar el oxígeno y tantos elementos químicos y energía y demás a todo el cuerpo? Pues hay otro sistema, el sistema circulatorio, que transporta todo a las células y manda mensajeros químicos a través de reacciones que se generan. ¿Y cómo vas a limpiar todo? Bueno, pues hay otro que es el sistema excretor, que elimina los desechos del cuerpo, porque si no te envenenas y tienes ciertos órganos que te filtran, que te limpian y que te hacen que no termines envenenado. Y el sistema nervioso que coordina todo, y lo coordina aunque tú estés dormido, manda instrucciones y hace que los demás estén trabajando de manera ordenada. Y el sistema endocrino que regula que crezcas, el metabolismo que regula la reproducción también. Y el músculo esquelético que te ayuda para que te puedas soportar, mantener y te puedas mover. Todo está sincronizado. Quita uno y te mueres. Todo es necesario en el cuerpo. Está coordinado. La iglesia es así. La iglesia es un grupo de sistemas, hermanos, que son diferentes. Y que qué bueno que seamos diferentes. Algunos son muy abiertos, otros son más reservados. Que bueno, así los hizo Dios. Dios no se equivocó. Si Dios te hizo hombre, así te hizo bien. Si te hizo mujer, te hizo bien también. Si tienes una forma, tendencia, gustos, así te hizo Dios. Y si el gusto del otro es diferente, también así lo hizo Dios. Y unos tendrán habilidades para unas cosas y otras habilidades para otras cosas. Pero todos somos el cuerpo de Cristo cuando estamos lavados y perdonados por Él. Y debemos actuar de una manera concertada, en equipo. Todo es útil. Quita un sistema del cuerpo. A ver que no respiremos. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Nos morimos rapidísimo. Quita el sistema circulatorio, apaga el corazón. Nos morimos rapidísimo. Quita el sistema digestivo, sin energía, te mueres. No necesitamos unos a otros. Nadie tiene todos los dones. Nadie tiene toda la capacidad. Y es más, en la Biblia, muchas veces los que parecen humanamente más pequeños son los que fueron ejemplo de todos los demás. Por decir, Jesucristo puso a un niño como ejemplo de fe y de alabanza a todos. ¿Quieres aprender a alabar? Hazle como el niño. ¿Quieres aprender a confiar? Sé como un niño. Eso hizo Jesús. Y un muchacho que cuando estaban miles de personas yendo a oír la predicación de Jesús, que fue un muchacho listo y que llevó su lunch y de pronto no había de comer para todos, pues entonces fue y puso su lunch. Le habían puesto unos pocos panes y peces para él. Pues ese muchacho con Jesús alimentó a todos. Y cuando Jesús, porque quería provocar la necesidad de sus discípulos, decía, denles ustedes de comer. ¿De dónde vamos a sacar para todos ellos? ¿Qué quería motivar Jesús? Yo tengo un de dónde. Ven a mi poder y lo vas a ver. Pues entonces van y le buscan. No, pues mira, hay bien poquito, solamente un muchacho nos dio su lunch. ¿Qué es esto para tantos? Lo bendice, ora y multiplica los panes y los peces y todos comen por un muchacho que fue compartido. Un adolescente que ni iba a la guerra, que estaba cuidando las ovejas, venció a Goliat y cambió la historia de la nación que estaba llena de cobardes, David. ¿Y qué decir de Gedeón? Que él se describe a sí mismo como el menor de la casa de su padre y que era miembro de la familia más pobre de su tribu. Y ese hombre, el menor de la casa de su padre y de la familia más pobre, guió a la nación a vencer a los madianitas que los tenían asolados a todo el país. ¿Y qué tal Moisés, que era tartamudo, pero que fue con Dios y que habló grandes cosas? Y que miles de años después seguimos leyendo las palabras que Dios le dio a Moisés. Y muchos lugares en este momento están hablando de las palabras que Dios le dio a aquel tartamudo. Porque Dios
le abrió la boca y permitió que él fuera usado. ¿Y qué tal una mujer esclava que fue llevada por un hombre leproso a servir en Siria como esclava, pero no se amargó y no dijo, ay, ¿por qué soy la esclava? ¿Por qué esto? No, ella iba viendo a Dios. Y cuando conoció que aquel hombre era leproso, dijo, bueno, es leproso, pero si fuera el profeta que hay en Israel, fuera sanado de su lepra. Y entonces el rey de Siria le manda a Naamán, el leproso, al rey de Israel para que lo sane de su lepra, y encontraron que sí había profeta en Israel y sí sanó de su lepra. Y tenía razón aquella jovencita esclava, pero que glorificaba a Dios. ¿Y qué tal de un niño pequeño como Samuel, que un día oró y era un niño pequeñito y oyó la voz de Dios y obedeció? Y Dios le dijo lo que iba a pasar y se lo dijo a Elías, el sumo sacerdote, un niño exhortando al sumo sacerdote y diciéndole lo que le iba a pasar a él, que además pasó. Y aquel niño se hizo un grande profeta que cambió un sistema religioso corrupto y que cambió hasta los reyes, porque Dios estaba con él. No importa que sea un niño. ¿Y qué tal los discípulos de Cristo que sorprendieron a los líderes religiosos de su época porque hablaban grandes cosas y no venían de una universidad famosa ni de nadie? Decían, ¿de dónde estos sacan esas palabras? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué Juan el pescador? ¿Por qué Pedro el pescador tiene esa forma de hablar que nos calla la boca a todos y que nos dejan sin habla? ¿De dónde lo hicieron? Y cuando decían, ¿de dónde? Oye, estuvo en tal escuela, reconocían que habían estado con Jesús. Ese era su secreto. Reconocían, fueron discípulos de Jesús. Entonces Jesús hace la diferencia. Entonces Jesús es el que, aunque seas el más pequeño, insignificante, entre comillas, porque no hay ninguno que sea insignificante, miembro del cuerpo, te hace el más grande y el más útil y te levanta. Porque no necesitamos unos a otros. Pablo destacaba la importancia de la iglesia. 1 Corintios 12, versos 25 al 27, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de la manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros en particular. Te está diciendo, no debe haber desaveniencia, o sea, no debe de haber desacuerdo, no debe de haber discordia, falta de armonía. Para que no haya eso, todos son importantes. Y cuando hay problemas, todos llevan los problemas. Todos llevan los problemas. Y así nos pasa en el cuerpo, ¿no? Si nos duele un pie, pues agarras una muleta y no apoyas ese pie y el otro pie lo esfuerzas más, pero todos suplen ese pie. Y si te duele una muela y fuiste a que te la curara al dentista, pero estás así todavía con el dolor y demás, ahora más masticas del otro lado. Te adaptas para cuidar esa parte débil del cuerpo. Lo mismo si no oyes con un oído, entonces pones el otro. O si no ves con un ojo, pones el otro para ver mejor. Entonces si nosotros, cuando una parte de nuestro cuerpo está fallando, y ponemos los elementos del cuerpo para suplir esa falla, así es en la iglesia. Si alguien está en debilidad, si alguien está en problema, los debemos de ayudar. Debemos de ver cómo echarle la mano. Debe de haber una unidad, porque en la unidad está la fuerza. Y mira que ahora que hemos visto cosas en México duras, como los terremotos, y se ha visto muchas veces, o ahora que explotó la pipa de gas, ¿cómo sale lo mejor de la gente? Y cómo había gente que no te doy alimentos, toma, si quieres, toma, aquí está el papel higiénico, aquí está, y otros diciéndote, estás buscando a tu familiar, yo te llevo gratis al hospital para ver en qué hospital está tu familiar, o la historia de aquella abuela que se lanzó y cubrió a su nieta y que puso a riesgo su vida para salvar a la nieta. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué salen esas personas heroicas? Porque hay unidad. Y si eso pasó en una tragedia, Dios nos llama a ser unidos en la iglesia, a ver unos por otros, a cuidarnos unos a otros. Y llegamos a la cuarta área de crecer.
Romanos 12, versos 6 al 8, seguimos leyendo, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según a la gracia de Dios que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces te dice que Dios te va a dar dones, o sea, regalos espirituales. Cuando hay humildad, cuando hay una renovación de la mente, cuando hay un entender a la iglesia y querer bendecirla, querer dolerte con el débil, querer ayudar a todos, Dios empieza a dar dones. Y te dice varios. El de profecía, ¿qué es el don de profecía? Es hablar de parte de Dios. Muchas veces ligado a predicciones del futuro o a palabras muy claras que Dios quiere dar sobre algo. Donde revela las cosas tal cual. Como una vez una persona estaban adulterando, lo tenía escondido y de pronto Dios le da un sueño a un hermano y lo vio todo. Cómo estaba vestido, cómo se metía por la ventana, cómo era la mujer. Y luego va y le dice a esa persona: oye, tú adulteraste, ¿verdad? ¿Y verdad que estabas vestido así? ¿Y verdad que te metiste por la ventana y que fue así y así? Y ese que creía que nadie lo había visto, se quedó impresionado, porque Dios lo vio y se lo dio a aquel hermano. Esa es una palabra profética dedicada a una persona para descubrir su corazón. Y Dios usa a esa gente cuando hay una dependencia de su espíritu, cuando hay valentía, y trae edificación, consuelo, exhortación, también ánimo puede ser. Una bendición, una clarificación sobre lo que quiere para el futuro de alguien, lo que Dios quiera dar. El de servicio, dicen servir, atendiendo necesidades de otros. Un don que es indispensable para, por ejemplo, una persona que ejerce el diaconado en la iglesia, que debe ser organizada, que debe ser amable, que debe ser sensible, que debe ser servicial, que debe tener sentido común, o el que enseña, que es el que comunica verdades bíblicas para edificar a los oyentes, aclara las verdades según la Biblia, y él es fiel a la palabra y no a las ideas propias o de algún hombre, sino a lo que Dios diga en la Biblia, que finalmente está la Biblia para llevarnos al conocimiento de uno, que es el que tiene la vida, que es Cristo. Eso es a lo que la Biblia nos debe de llevar, a glorificar, a llenarnos y a ser uno con Cristo. Entonces el que enseña hace eso. Y el que exhorta, que no es una persona que tiene la espada afuera y degollando a todo mundo, sino que anima, consuela, si es necesario corrige, que acompaña a los desanimados, que fortalece a los débiles, que da ánimo en tiempos difíciles, que corrige cuando es necesario. Ese es el que exhorta. Y el que reparte es una persona que tiene una sabiduría para administrar los recursos materiales. No es que gasta todo absurdamente en lo que no es necesario, sino que atiende necesidades reales y ayuda a la gente a que pueda salir adelante. No dándole al flojo que no trabaja y para que se haga un mantenido de todos, sino que sea alguien que pueda darle de una manera correcta al que lo merece. A lo mejor a un orfanato, o a lo mejor a misioneros, o a lo mejor con una fe en Dios, con una guianza, no viendo el problema, si está fácil o no, sino viendo a Dios que te puede ayudar y que te puede enseñar a repartir. Una mezcla de fe y practicidad para atender las necesidades de otro de una manera con sabiduría práctica. El que preside. ¿Quién es el que preside? Un líder. ¿Cómo es un líder? Pues alguien que se gana la confianza de los demás y creen en él y por eso lo siguen, o en ella. También puede ser una mujer, por supuesto, en cualquiera de estos dones. Que actúa con rapidez, que actúa con diligencia, que su vida es un ejemplo de servicio, que él mismo o ella misma pone cargas y las lleva, que no es como un fariseo que pone cargas a los demás y no mueve ni un dedo para cargarla a él, sino que preside e inspira a los demás de manera natural a que confíen en él y pueden hacer un grupo para ir juntos a servir algo, porque es tan grande la obra que uno solo no va a poder. Y el que hace misericordia, que tiene compasión cristiana,
que no está todo amargado y que o esclavo y que por obligación va y lo hace porque me lo dijeron, porque eso no sirve, sino que lo hace con el gozo del Espíritu, imitando a Dios que lo hizo con nosotros y que nos amó. Y en lo práctico ayuda a personas que están necesitadas, visita enfermos, visita presos, visita personas marginadas, tiene una compasión sincera. Unos la entienden, la necesidad de los demás mentalmente. Otros la entienden mentalmente, pero también la sienten. Dicen, ¿cómo se sentirá aquella persona que no ha comido? ¿Cómo me sentiría yo si no hubiera comido? ¿Cómo me sentiría yo andando con unos zapatos todos gastados y que tiene hoyos por todos lados y que se me mojan los pies? ¿Y cómo estaría yo? Empieza a sentir, no solamente lo entiende, sino lo siente. Y el tercer nivel es cuando no nada más lo siente, sino tiene compasión. Y dice, le voy a ayudar, le voy a comprar unos zapatos para que no ande así. O le voy a ayudar para que haga esto, para que tenga un trabajo, para que se supere o para que se mejore. Hace mucho bien. Con misericordia de verdad se corrige el pecado. Al hacer misericordia, no es solamente al que, ay, maldito, por algo le pasó y está cosechando lo que sembró. No, eso hace el duro. Pero si nosotros hemos recibido la misericordia de Cristo, la verdad, no la merecíamos. ¿Quién merece ir al cielo? No la merecíamos. Y el que venga muchas veces y nos hable y nos enseñe y nos instruya, no lo merecíamos. Entonces, si Él vino y fue muy paciente con nosotros, ¿por qué yo no voy a ser paciente con los demás? ¿Por qué no voy a ayudar yo a los demás? ¿Por qué si hemos recibido misericordia de Dios, vamos a ser impacientes con los demás? Pues hay que ser pacientes. ¿Cuánto tiempo ha sido Dios paciente contigo? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años? Y al principio empiezas a ser paciente una vez, 1 hora con una persona y ya te estás desesperando. Dios quiere que tengamos esos dones. El siguiente sello para renovar, el amor. Aprendiendo a dar y recibir amor. Romanos 12:10. Y como hay que escribirlo mucho y Dios es sabio, da muchos versículos del amor. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No cualquier amor, el amor fraternal. O sea, un amor donde haya afecto, donde haya cercanía, donde haya vínculo. Ese afecto, cercanía y vínculo se fomenta por medio de las relaciones. Donde te relacionas, donde lo quieres, la procuras. Donde hay prontitud y esfuerzo. Verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amando al otro o a la otra. Qué gusto es cuando una persona te dice, hoy estuve orando por ti. Qué privilegio que Dios ore a través de otras personas, que inspire a otras personas a orar por mí. Cuando alguien sabe que su hermano está necesitado, que voy a ser diligente en servirlo, lo voy a amar, lo voy a ayudar. Lo voy a servir como si fuera el Señor, sirviendo al Señor. Porque el mismo Señor se pone como si Él fuera el necesitado, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuándo, Señor, hicimos todo eso por ti? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, que tú ames al otro como si fuera Cristo. Le voy a cocinar como si fuera Cristo. Le voy a dar una despensa como si fuera Cristo. Lo voy a amar como si fuera Cristo. Le voy a servir lo mejor que pueda. No le voy a dar las sobras, sino lo mejor que pueda. Como sirviendo al Señor. No sirviendo a esa persona, sirviendo al Señor. Con un cristianismo que no varía según las circunstancias. Verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esperanza se refiere a que Dios siempre tengamos conciencia de que es más grande que cualquier problema. Que no decaiga el amor. Que se sufra si es necesario en los problemas de manera abnegada, pero no voy a dejar de ver a Dios, sino va a haber una constancia en la oración. No va a ser, yo voy a amar ya que se acabe mi problema. Yo voy a amar ya que tenga todo resuelto. Yo voy a amar ya que tenga mucha salud. Yo voy a amar ya que tenga mucho dinero. Yo voy a amar ya que no esté cansado. Yo voy a amar después. No. Con lo que tengamos, amemos.
Dando amor aún hasta nuestros enemigos. Versos 13 y 14 de Romanos 12 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. No que te lo quedes todo tú, sino que des a los demás. Como dice, hay quienes reparten y es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y eso muchas veces pasa. Si Dios te da y tú compartes con los demás, Dios te da más. Dios te bendice, a Dios le gusta. Dios te da para dar. Entonces, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os bendicen, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, no siendo egoístas, no viendo por nosotros, siendo compartidos, aún con los enemigos. Si te hacen el mal, no le vas a decir maldito seas y le vas a meter un balazo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aún con un propósito y corazón para con todos. Versos 15 al 16 de Romanos 12 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, teniendo un corazón con los demás. Oye, acaba de tener un niño. Felicidades por tu niño. Disfrútalo, qué bonito, tienes un niño. Oye, perdió a un familiar. Ve y abrázalo y llora con él. Que haya unidad con el que tiene un corazón alegre. Que haya unidad con el que está afligido, me aflijo con él. No altivos, porque el altivo nunca va y condesciende con nadie. Que vayan los demás. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué lo voy a ir a abrazar? ¿Yo por qué voy a amar a los demás? No, con esos no te asocies. Dice Pablo, asóciate con los humildes. Los humildes son sensibles y ayudan a los otros. No seas sabio en tu propia opinión. Sé sabio en la opinión de Dios. ¿Y cuál es la opinión de Dios? Ponte a amar a los demás. Es lo que está diciendo la Biblia. Que haya unidad. Nunca dando lugar a la venganza. Romanos 12, versos 17 al 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien te roba o te habla mal o dice tantas cosas, no necesitas ir y hacer un chisme tú de él y vengarte, no. Déjaselo a Dios. Él es experto en tratar con soberbios. Él es experto en hacer justicia. Que la venganza sea de Dios, no mía. No va a ser que yo me pase. No, yo no quiero eso. Yo no soy juez. Soy un cristiano. Entonces no voy a pagar a nadie mal por mal. Voy a buscar el bien de todos. A eso Dios nos llama. A ese corazón nos invita a tener. Y aún en las peores circunstancias, no dejar de amar a la gente. Versos 20 al 21 de Romanos 12 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer a tu enemigo. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aún al peor, aún al que te opone, ámalo. Las rivalidades solamente construyen más rivalidades y pura carne y contiendas que nunca acaban. Si lo amas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, que se refiere que va a tener la mente contrariada. ¿Cómo me pudo haber amado cuando yo no le hice eso? ¿Cómo me pudo haber servido cuando yo fui tan vil con él? Se refiere a un rito antiguo de arrepentimiento. No hay mejor manera ni mejor arma para predicar que el amor. Eso debe de estar en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner en práctica estos pilares. Todos los que estamos aquí, renovar nuestro entendimiento. Todos, ya que entendemos mejor, autoevaluarnos con humildad. Para que al primero al que apliquemos estos mensajes sean nosotros mismos. No es, espero que mi esposa lo esté oyendo bien para que me sirva mejor porque no me ha servido muy bien. No, no es para ella, es para ti. Que exista humildad para aplicártela tú. Pues si no te sirve bien, pues a lo mejor es porque no la inspiras a nada. ¿Por qué no empiezas tú a vivirlo? Y en ese autoevaluar,
ten conciencia de la iglesia y ama a los que están más cercanos a ti. Y busca tener dones para darte por ellos. Porque el que ama y busca los dones, Dios los da para bendecir a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino que tu sello sea el amor para con todos. A esto Dios nos llama. Concluimos con Salmo 103, versos 4 al 5. Dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Fíjate qué está diciendo aquí. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Qué hace Dios? El que rescata del hoyo tu vida. Está hablando cuando estás perdido y mal. Pero te saca, te salva. Ese es un estado. Pero después dice, Él te corona de favores y misericordias. O sea, no te deja ahí. No es nada más ya me salvé y ahí me quedo. No, Dios te da favores, te da ayuda, te da misericordia, te tira una mano una y otra vez. Y te alimenta y te hace crecer, te sacia de bien tu boca, no con un mal pan, con un buen pan, y te ayuda y te levanta. De modo que te rejuvenezcas como águila, que seas fuerte, que te levantes en vuelo, que no estés enrollado, que puedas levantarte poderoso, como un águila que puede ver de lejos, que puede ir a cualquier lugar, que tiene estas herramientas y que Dios viene y lo levanta y lo renueva por completo. Dios nos habla aquí del águila como un animal fuerte, poderoso, que se renueva, como todas las aves lo hacen, porque cambian las plumas, afilan su pico y sus garras. Pero la verdad es que cuando te pones a estudiar la naturaleza, hay muchos animales que Dios creó finalmente y que nos dan un ejemplo de renovación. Por ejemplo, los cangrejos y las langostas crecen y tú sabes que tienen su esqueleto afuera, por eso están duros. Y tienes que comer con una pinza porque lo que estás rompiendo son sus huesos y por dentro está la carne. Entonces crecen y llegan a un límite y ya no pueden crecer más. Entonces, ¿qué hacen? Rompen su exoesqueleto y salen, y en ese momento son más, obviamente, sensibles, pero ahora pueden volver a crecer, ya no con el esqueleto que tenían, sino con uno más grande. Se renuevan, lo rompen. En un periodo son más vulnerables, pero después crecen y son más fuertes. La planaria, que es un gusano plano, puede regenerar su cuerpo completo a partir de una pequeña parte. Y tú le partes un pedazo y le sale otra vez y otra parte y vuelve a salir. Lo mismo pasa con la estrella de mar. Le cortas un brazo y puede regenerar brazos completos. Y a veces puede salir hasta una estrella completa de un pedacito. O el ajolote, que también puede regenerar extremidades, la médula espinal, hasta partes del cerebro, si lo partes. Y hay uno muy interesante que le dicen la medusa inmortal, Turritopsis dorni, si es que lo pronuncio bien. Llega a la madurez y revierte sus células a un estado juvenil y reinicia su ciclo vital. Tiene un proceso que hace que sus células tengan lo que le llaman los científicos una transdiferenciación, que cambian de un tipo a otro, de tal manera que las células musculares se puedan hacer nerviosas y así. Y reinician su ciclo creando células juveniles, se reinician, por eso le dicen como si fuera eterna. Medusa inmortal. Obviamente no quiere decir que nunca muera, porque finalmente hay depredadores en el mar, no sé, y pueden acabar con su vida, pero tiene un ciclo en el cual se renueva muchísimo. Y además está comprobado que puede venir un ciclo de renovación y luego otro y otro. Ahora, Dios hizo todo eso. La naturaleza misma nos enseña, si Dios lo hizo con todos esos animales que se renuevan, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Lo puede hacer. Te puede renovar. ¿Qué necesitamos? Ir a Dios y poner en práctica cada una de las áreas que dice este capítulo 12 de Romanos. Renueva tu entendimiento, renueva tu humildad, renueva tu comprensión de la iglesia, renueva los dones,
Estúdialos. Piensa qué tienes, qué no tienes, qué te falta, pídelos. Ejércelos. Y ama a todo ser humano. Y Dios te va a levantar. Amén. Bueno, con eso terminamos. Dios les bendiga mucho a todos. Estamos despedidos. Vamos a vivir la palabra y nos vemos aquí la siguiente semana para seguir estudiando las cartas apostólicas. Que tengan muy bonita tarde.